en principio lo que propongo es que, más que hacer como una exposición por ahí demasiado sesuda y dado el tiempo que tenemos, hacer algunas menciones muy menores y después eventualmente guiarnos por las preguntas y las inquietudes que tengan, que me parece que va a ser mejor que de repente volcar algunos datos o ideas acerca de la cuestión del litio. Perfecto, sí. Sí, mencionar que en principio una cosa que quería traer a colación, me imagino que tienen en carpeta, tiene que ver con la cuestión de las hidroeléctricas también, que culmina el ciclo de las privatizaciones menemistas de buena parte de las hidroeléctricas, que lo debe saber María Laura, que Sí. es una problemática muy importante en relación al agua, ¿no? En toda esa zona. Creo que es algo que hay que considerar fuertemente. Luego, en estos años, en el 23 y el 24, luego, respecto del litio, una cuestión simplemente introductoria. Como ya saben, sucede que el precio del litio aumentó absolutamente, ¿no? Pasó de $7.000 a $70.000 durante la pandemia, ahora volvió a bajar, lo cual en ese sentido es relativamente bueno porque desincentiva por ahí muchas de las explotaciones que no son económicamente atractivas cuando la tonelada de litio tiende a bajar. Y desde la pandemia también sucedió a nivel global que se consolidó la electromovilidad y junto con ello se consolidó la tensión entre China y Estados Unidos, por lo tanto, no solamente el litio, sino un montón de recursos críticos y estratégicos que el sur global contiene pasan a ser botín de presa de una tensión interimperial que está surcando de manera muy nítida buena parte del planeta. Por tanto, también lo que sucede es que no están solamente las empresas transnacionales, sino que son políticas de Estado, de bloques regionales. Saben bien ustedes que Estados Unidos, todo lo que mencionó Laura Richardson, me imagino que están al tanto. Si no lo están, simplemente dijo abiertamente la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene por área de operación a Latinoamérica, que el litio, el agua, la selva amazónica y el petróleo de la región era material de interés por parte de Estados Unidos y que empezó a hacer sus juegos, cosa que están haciendo. Y efectivamente esto viene acompañado con un endeudamiento que producen sobre la Argentina para dominar básicamente su política, cosa que también están haciendo. El endeudamiento de la Argentina funciona como moneda de cambio para digitar las políticas generales, dentro de las cuales entra el litio como uno de los recursos básicos que dentro de la disputa general deben hacerse porque garantiza ciertos niveles básicos de la transición energética. En ese sentido, lo que tenemos en presencia ahora en Argentina es un conglomerado compuesto por grandes potencias hegemónicas, grandes corporaciones transnacionales. Eramet en La Pampa es una de ellas. Una política que es vehiculizada a través del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ¿no? Que en ese sentido se alinean en general. Explotaron el avance sobre las reservas y los proyectos que antes estaban relativamente en stand-by durante el gobierno albertista. Muchos están en un estado muy avanzado, pronto a producir en la Argentina, porque la Argentina brinda el marco más favorable para la explotación extranjera de todos los países de América Latina. Entonces, efectivamente aquí aumentaron muchísimo los intentos de poner en marcha las explotaciones. Junto con eso, con el aumento del precio del litio, apareció una realidad novedosa, que es que ya no solamente se concentra en los salares del norte, sino la realidad de la provincia de Formosa, por ejemplo, de La Rioja o de La Pampa, que también, básicamente conteniendo litio en piedra, pero no solo, empezaron a pensar qué sucedía con el recurso litio. Relativamente novedoso es que, a diferencia de lo que sucede con los cateos del norte, fundamentalmente acá hay cierto intento de tener una presencia de empresas provinciales, y eso las diferencia básicamente el talante que tienen en Catamarca, Jujuy y Salta. Eso como introducción. Si vamos a estar una hora, yo dejaría acá, no sé si quieren, y en todo caso respondería a preguntas. Otra cosa más que quería decir, yo para que charlemos, me parece mejor que, porque no sé estrictamente qué es lo que les interesa en particular, sí menciono otra cosa más que me resulta importante tener en cuenta, que es que en realidad litio en piedra, y hubo también una realidad de intento de extracción en San Luis, en San Francisco y en Córdoba, en la zona de Tras la Sierra,
y que eso tuvo por correlato, algo a diferencia de lo que sucede en el norte, una resistencia poblacional muy sostenida, muy comunitaria, que echó por tierra la posibilidad de que se explote el litio en San Luis y en Córdoba. En San Luis eso fue adoptado directamente por el gobierno de Lozada, que directamente dijeron que no iban a explotar el litio, y en Córdoba se puso, se refrendó una ley que ya existía que prohibía el tránsito de sustancias tóxicas, por lo tanto no podían llevar cianuro para hacer volar por los aires la tierra y para de ese modo empezar a obtener litio en tierra, porque la minería del litio en piedra guarda las características generales de la minería a cielo abierto, ¿no? Sí. Lo de La Pampa es ese cateo que estás mencionando, con la novedad de una empresa pública que parecería que quiere llevar el asunto adelante, parecería también que ya están vendiendo a Eramet lo que pudiese llegar a encontrar de litio en particular. Bueno, quedo aquí, si te parece bien, María Laura, para que haya tiempo para el diálogo. Sí, está bien. A mí algo que por ahí me gustaría que alguno de los dos lo comentara si queda, es esto también de que, porque se habla de la minería del litio como también la minería del agua, para que también quede claro, porque bueno, está dentro de un espacio semiárido estos territorios, ¿no? No, absolutamente. Una cosa que hay que tener muy en claro ahí es que, o sea, es una minería del agua en relación a la técnica de extracción que existe, ¿no? Digo técnicamente, ¿no? Es una minería del agua, no necesariamente, sí lo es en relación a la técnica de extracción. En Bolivia, por ejemplo, existe una técnica de extracción, la técnica de los conos, que no consume estrictamente agua, consume más energía que agua. Mucho más energía que estrictamente agua, pero lo que pasa es que no tiene el costo y las dimensiones, la escala que precisan los proyectos productivos capitalistas, ¿no? Entonces, no toda minería de litio es minería del agua, porque de lo que se trata es de obtener litio. Claro. La técnica de extracción evaporítica es claramente una técnica de extracción totalmente cocida, porque quita toda posibilidad de que se reproduzca la vida en general en esa zona. Bien. Me sumo como a esto que estamos hablando del método, que se llama evaporítico, es el modo en que yo estoy acá donde vivo, en Catamarca. El modo en que en Catamarca, desde el año 1997, extraen litio del salar del hombre muerto. Entonces, esto de que hay diferentes, no sé si hace perdón eco o algo por algún... Hay diferentes métodos, pero a la escala industrial, y la que por ahora se viene con los volúmenes de toneladas de litio por año, sigue siendo la escala, el método evaporítico. Evaporítico porque se evapora y se utilizan dos tipos de agua de una zona que es especial, por cierto, por sus características, como decías Laura, que son zonas áridas o semiáridas. Entonces, del salar se extraen dos tipos de agua, digamos. El litio está en salinas. La salina es agua, pero con alto contenido en sal. Muchas veces no se lo nombra de esta manera, pero es importante mencionarlo así, porque deberíamos contabilizarla, contarla también, si queremos pensar cuál es la totalidad del agua que se está involucrando en un proceso de evaporación. Y después está el consumo de millón, la cuenta, si la sacamos la cuenta por año y evaluamos, digo que hay algunos estudios, no sé, sobre huella hídrica, qué es lo que pasa, cómo queda un salar cuando pasa la minera y saca esas toneladas por año, que por cierto hay todo un tema porque no es una, se empiezan a instalar varias en una misma cuenca, en un mismo sistema hídrico. Entonces, si sacamos la cuenta total, es la salina, agua con alto contenido en sal, más todo el agua dulce, el agua de los ríos, que vienen, o sea, por supuesto, de los acuíferos, que está por debajo. Entonces, esa cuenta es la que muchas veces no se muestra y se la fragmenta, por ejemplo, en los proyectos mineros. Y de hecho, por ejemplo, en Catamarca tiene un doble trámite, como si no fuese lo mismo. Entonces, la empresa a un organismo, al Ministerio de Agua, le pide el agua dulce y se presenta ante minería a pedir la parte de la salmuera. Entonces también hay estrategias administrativas, yo soy abogada, conozco más que nada también
Esto, digo, la explicación científica no es lo mío, pero sí es un laburo que hay que hacerlo interdisciplinario porque no nos queda otra por la complejidad de la temática. Hay trampas hasta legales administrativas para que uno no pueda ver la dimensión de la gravedad de lo que implica el método evaporítico o esta minería de agua. Para que nos demos una idea, en los pozos de extracción de agua dulce, cada empresa pide por pozo 650.000 litros por hora de agua dulce, sin contar esta agua salada, la salina. ¿Y qué pasa? Una empresa pide varios pozos. ¿Y qué pasa cuando hay varias empresas en un mismo salar? Esta es una de las críticas en términos ambientales más fuertes que tenemos que hacer porque se están instalando, por ejemplo, acá más de 8 empresas en el mismo salar. Y no existe ningún tipo de evaluación de impacto ambiental que sea acumulativo. O sea, si yo acá tengo mi mate, hay una doctora en biología, que es Patricia Marconi, que ya viene acompañando, es un laburo hace muchos años en la Puna, que si pongo 8 bombillas y tomamos el mismo mate, y bueno, claro que lo vamos a secar más rápido, pero entonces es una de las herramientas esto de que los gobiernos provinciales autorizan a cada proyecto sin ningún tipo de visión integral de cuenca. Eso es lo que, por ejemplo, viene pasando en el territorio. Y bueno, como un anticipo para los que están empezando, como bueno, el litio suele estar en principio de 3 maneras. Esto en roca, como contaba Bruno, que también en Catamarca tenemos proyectos de litio. Roca es pegmatita. Cuando decimos pegmatita es roca, que tiene el método clásico de explotar la montaña, hacer un agujero de open pit, bueno. Ese proyecto en Catamarca no avanzó más que la exploración, pero también hay, junto con San Luis, Córdoba. Luego en Arena, si no me equivoco, en México hay un proyecto de litio en Arena, que no conozco bien los métodos, y el de Salinas. Lo que tiene el de Salinas es que sí, por ejemplo, en este territorio tiene una alta concentración, es como desde ahí, y bueno, todo lo que implica empezar a hablar de la Puna como si fuese, ¿no?, el desierto, donde no hay nada. Entonces hay toda una campaña, digamos, ¿no?, a nivel local, nacional e internacional, para dedicar a los lugares así como territorio de sacrificio. En este contexto que habla Bruno, digo, necesitamos entender en qué contexto internacional estamos. Digo, hoy había una charla tremenda, estaban hablando del nuevo orden mundial, ¿no? El mundo se está ordenando alrededor de esto, del litio y los minerales críticos. El mensaje de Estados Unidos, China, digo, esto es lo que está pasando ahora, necesitamos, nos guste o no, entender la geopolítica y el lugar de territorio, de sacrificio, de colonización, de nuevo, que estamos siendo ubicados. Y esto de los métodos, pero Laura, hay como a pequeña escala probando otros métodos, pero no está en escala industrial. Y también se habla del método de extracción directa, que utiliza agua, pero en menos cantidades, pero no está realmente acreditado cuáles son las consecuencias ambientales de ese método. Porque es como que de una zona del salar se extrae la salina y se la reinyecta en otra zona. Es medio experimental lo que están haciendo y el método no está realmente como acreditado cuáles son los impactos ambientales que eso puede generar. En espacios donde en Argentina deberíamos tener una protección, que es la famosa ley de humedales, que nunca sale, está caída el año pasado, que había una cercanía para que se produzca, para que haya un relevamiento territorial, una protección, porque son lugares de reserva estratégicas de agua, digamos, además de un montón de funciones ecosistémicas, además de las comunidades que lo habitan y son desplazadas, digo, también la parte, por supuesto, después, si quieren, no es más social, comunitario, ¿qué pasa con eso? Bien, sí, una de las dudas, sí, en relación a lo que decía Verónica, no, me parecería interesante según la perspectiva. Nosotros conocemos hidrogeólogos que también por ahí el diálogo en relación a hidrogeólogos que conocen estrictamente lo que tiene que ver con la cuestión técnica y la cuestión de la extracción de litio en particular, porque, por ejemplo, lo que de repente leía efectivamente las lagunas en La Pampa, y esto que vos contabas, de una laguna que se ha secado y por lo tanto tiene una composición donde la sal está presente, pero ya no hay una vertiente que la nutra estrictamente, posiblemente la técnica de extracción que se utilice ahí en el caso de que hubiera litio es específica, debe ser relativamente novedosa, o sea, no sabe, porque la evapolítica ahí no sería estrictamente, porque
entiendo que es como una especie de composición singular que yo hasta acá no había sabido de su existencia estrictamente así, pero que es muy posible que claramente por lo que describí finalmente se dé una suerte de lago seco donde incluye entre la sal y los diferentes elementos que tiene litio. Entonces ahí habría como una especie de técnica específica, ¿no? Y habría que ver qué implica esa técnica específica, estrictamente. Respecto de salares ya sabemos, es como dijo Verónica. Respecto de la minería en piedra ya sabemos, en líneas generales es con una minería a cielo abierto, ¿no? Claro. No sé bien ahí, bueno, tampoco cómo será la cuestión, porque esta laguna, la Amarga, bueno, acá está Elsa, que con ella hicimos el recorrido en verano, junto con Enrique Tomás, que ahora no se ha podido unir, él es de Puelches, bueno, ahí tuvimos un acercamiento, en mi caso, el primer acercamiento a estas lagunas, que hasta en el caso de la Amarga hasta no hace, bueno, 10 años atrás, una cosa así, tenía agua, ¿no? Las otras sí, hay una salinera Plaza, que está extrayendo, cosechando sal, pero bueno, serían en principio esos lugares. Y también, ahora que mencionaban los de los minerales estratégicos, esto como dato extra, en La Pampa han detectado presencia de tierras raras en uno de los valles interiores de la provincia, en Valle Daza, que bueno, también son minerales ahora muy cotizados y estratégicos en este esquema, ¿no? Así que... No, bueno, perdóname, déjame hacer una acotación con eso. Es muy raro encontrar tierras raras, ¿no? Digo, estamos hablando de litio porque estamos hablando de minería en La Pampa en general. Es muy raro encontrar tierras raras porque en realidad el 99% prácticamente de las reservas las tiene China, ¿no? Pero las tierras raras sí son elementos. Cuando la Unión Europea hizo una taxonomía acerca de la criticidad en la provisión de minerales críticos, efectivamente lo más crítico como provisión para la Unión Europea y lo de más valor, específicamente mucho más que el litio, porque el litio hay un montón de lugares, el litio hay en el mar, son efectivamente las tierras raras. Entonces, y China las controla. Es decir, eso sí forma parte de un elemento absolutamente nuclear del conflicto geopolítico y hace que Estados Unidos y Europa en general hayan salido a buscar tierras raras a donde haya. Con lo cual, si efectivamente hay ahí en La Pampa tierras raras, eso puede llegar a ser algo que detone más temprano que tarde, muy rápidamente, y que tenga un carácter extractivo radical. Con lo cual me parece que también hay que prestarle como suma atención a eso, porque no hay nada más codiciado hoy que las tierras raras, en términos de minerales, claro, ¿no? Incluso en cierto sentido más que el oro y más que la plata, básicamente porque en realidad toda la tecnología de punta, aún la militar, la requiere. Entonces, en algunos lugares donde hay litio también hay tierras raras, no siempre, pero en algunos lugares de litio en pegmatita suele después saber que eso venía pasando acá en Catamarca. Y en relación a esto, lo que creo que hay que tener en cuenta, y de nuevo hablando desde como la mala experiencia y que se da con estos procesos, se están dando con una voracidad, una velocidad tremenda, ¿no? Por esto, por un lado el litio sube 700%, después baja, hay algo volátil, hay algo que también está sucediendo ahora, está en auge, hay algo del momento del litio, que después va a ser el momento del hidrógeno verde, bueno, como esto también, ¿para dónde va? Entonces, por un lado, sí es clave, porque por un lado está la información que circula, que es limitada, pero que a veces nos vamos enterando por los medios de comunicación algunas cosas, empezar cuanto antes bueno, por un lado organizarse. Yo no sé si en el territorio, por un lado, hay comunidades campesinas, no campesinas, indígenas, población ciudadana, urbana, no conozco el espacio, y sí, digo, de alguna manera también entender la cuestión ambiental, no solo desde el territorio, creo que es necesario ampliar también esa visión, solo del territorio en donde estoy, por supuesto que me ubica de otra manera, ni hablar, ¿no? Pero también hay una cuestión, digamos, de avanzar en las herramientas para contar con la información. No nos alcanzan las noticias para saber realmente esto, por ejemplo. Tener claridad sobre los métodos, lo que decía Bruno, no va a ser lo mismo si no es una cuenca que tiene un ingreso de agua
porque entonces ya tiene una composición geográfica diferente a lo que pasa más que nada en Jujuy, Salta y Catamarca, por ejemplo. En esta región, digamos, del NOA, las proyecciones, digamos, Jujuy y Catamarca son las provincias donde hay extracción por método evaporítico hace un montón de años. Y los proyectos que se están queriendo sumar en diferentes etapas, digamos, siempre es prospección al principio, que es cuando se hacen estos estudios para ver qué tal el mineral, en qué estado está, exploración, que ya es más avanzada y explotan. Desde la etapa 1 existe la participación ciudadana, entonces es necesario buscar también las formas de difusión y de participación, de pedir información pública, porque lo cierto, y lo nos dice la historia eternamente, es que no es lo mismo evitar que se instale un proyecto de este estilo que querer que luego se vaya. Esa narrativa, digo, es muy complejo de tenerlo cuando ya empieza a todo lo que empieza la instalación. Entonces, por ejemplo, hoy en día, que las provincias que están empezando o que están iniciando los proyectos, es el momento. Después es muy difícil también para una comunidad y para un pueblo sacar un proyecto de estas dimensiones. Pensemos que también están jugando todas las órbitas, ¿no? La provincia, nación, la presión internacional, los organismos también, las empresas que con la automovilidad eléctrica. No sabemos ni para qué realmente va el litio, ni qué cantidad, no hay una planificación, es realmente un extractivismo voraz lo que estamos viendo. Entonces, de alguna manera, es un buen momento a tiempo de empezar a poner el ojo, empezar a controlar, empezar a pedir subvenciones, empezar a dar su audiencia pública. Todas las etapas de un proyecto tienen que ser atravesadas, así lo dice de la Ley General de Ambiente, tienen que ser atravesadas por procesos de participación ciudadana. Y cuanto más piedras vayamos poniendo a tiempo, bueno, creo que mejores. Y nutrirse de lo interdisciplinario. Es claro que es un diálogo de saberes. En principio, por supuesto, quienes habitan los territorios, eso es clave, que son quienes conocen las dinámicas de funcionamiento del agua, del río, del salar, de la biodiversidad, cómo empieza a observarse todo eso cuando empieza a haber instalación de proyectos en los territorios. Y también esto, geógrafos, geógrafas, hidrogeólogos, si llega a ser en un caso de uso de agua, biólogas, es necesario este diálogo porque, bueno, lo ambiental tiene esta complejidad. Pero sería importante en este caso, y por estas particularidades de la laguna y lo que nos contás, saber bien esto, cuál es el método, ver qué experiencias hay. Nosotros por la primera vez que tomamos conocimiento de pegmatita tampoco sabíamos muy bien cómo era, ahora ya hay cierta información, pero no conocíamos bien los casos de litio en roca. Entonces también es importante buscar experiencias. España, por ejemplo, tuvo proyectos de litio en roca, pero ¿qué hicieron? Lo sacaron, patadas. Entonces, bueno, ¿no? Viene como todos los ojos sobre nosotros. Sí, bueno, en esto que vienen diciendo, en el caso de La Pampa no hay, o sea, lo que yo les comentaba recién, tampoco no hay otra voz que circule aparte de la oficial, que ahí se filtra por los medios de comunicación, canal y también diarios. Y, o sea... Si querés lo podemos contextualizar, Laura. Sí. ¿Cómo surge la idea de preguntar por respecto al litio, no? Sí, dale, comentalo, sí. Vos estuviste así que en el viaje también. Soy Elsa. Claro, yo soy Elsa de la Asamblea Popular por el Agua. Nuestra intervención en una travesía hídrica sobre lo que es la cuenca del río Chalodubú y todo un trayecto, ¿no? Justamente pasamos por lo que eran las Salinas San Máximo, las Lagunas La Amarga, La Dulce, con una intención básicamente de porque nos enteramos que hay un proyecto del 2017 con respecto al litio. La Asamblea, desde Mendoza, junto con Laura, rechaza lo que es el proyecto Puerto sobre el Viento y la defensa de los ríos y la cuenca. Lo que nos hacía ruido, y esto que le estoy diciendo a ustedes, lo mismo que yo le he dicho al secretario de Recursos Hídricos, que no es compatible defender y exigir los cumplimientos de los fallos para poder que vuelva el agua, la pampa y acompañar el proceso de lucha, si dentro de la provincia se plantea la idea de extracción de litio, porque justamente nuestra asamblea rechaza esos proyectos. La respuesta fue un silencio rotundo
muchas veces yo le decía a Laura, éramos bonitas hasta que, y acompañábamos en la defensa hasta que preguntamos sobre el litio, ¿no? No hay respuesta, nos hemos puesto a trabajar con compañeras de Catamarca, de la Asamblea de Pucará, a contactar, gente que trabaja el tema, pero en sí también es complicado porque nosotras no estamos en el lugar, no somos de la zona, sino que de la zona es Enrique, y justamente nada, la respuesta ha sido, desde un audio del secretario de Minería de la provincia de La Pampa, estamos en fase de exploración, pero no vamos a trabajar el tema, no vamos a avanzar. Y lo que nos llega nada más es que el tema está en agenda, lo están tratando los medios de comunicación de La Pampa, entonces eso es lo que nos hace ruido. Pero cuando preguntamos, las respuestas son: Secretaría de Ambiente no va a abordar el tema porque no tiene incumbencia, nos derivan a cuestiones de no, esto no va a pasar, no creo que lo encontremos. Entonces, lo complicado es, ¿no?, poder recopilar información porque no estamos en el lugar y porque la gente tampoco está trabajando el tema en ese sentido. Entonces, hay un silencio para hablar de ese tema, nos derivan a organismos estatales, eso es lo complejo, ¿no? Bueno. Pero ellos saben que la Asamblea rechaza ese proyecto, entonces para una cosa sí estamos, pero para otra cosa la mirada es para otro lado, y yo lo que les iba a preguntar, que con esto no, lo novedoso, ¿no?, de que justamente en ese famoso triángulo Chile plantea una creación de una mesa nacional del litio, ¿no? Y la visita de Richardson a nosotros nos interpela de una manera como vienen por todo. Y justamente, nada, nos ponemos en alerta con las demás asambleas porque, nos interpela de una manera muy cruda en cómo nos están generando todos estos proyectos extractivistas y, sinceramente, las asambleas no damos abasto. Por eso es como esta cuestión de está bien, lo elaboramos en territorio, lo avanzamos y todo, pero son muchísimos temas y esa es la realidad, es que no alcanzamos a poder trabajarlos a todos. Yo quería saber qué pensaban con respecto a esa creación de esa mesa en Chile y cómo está en agenda el tema del litio en la Argentina y vendido como una idea de transición energética y como una idea hacia la descarbonización. Y todos sabemos que eso no es así. Respecto a lo que sucede en Chile en realidad lo que está sucediendo no es desde nuestra evaluación. Yo integro el grupo de geopolítica de bienes comunes. Desde nuestra evaluación en Chile, en realidad la transformación eventual que se pregonaba desde quienes llevan adelante la cuestión del litio en Chile era que el Estado tuviese una participación del 51% en los proyectos ya existentes. Eso no sucedió. Lo que sucede en Chile, las dos empresas privadas que vinieron robando el litio y haciendo destrozos ambientales hace 20 años lo van a seguir haciendo hasta el 2030 que finalice el contrato y hasta el 2046 la otra. Por lo tanto, se consolidó la tenencia del capital privado. Lo que terminó sucediendo sí es que crearon una empresa para los otros salares eventuales o que no tienen tanto litio, que no son tan productivos económicamente, etcétera. Pero que no es algo que modifique la situación jurídico-política chilena actual, porque básicamente al haber sido declarado recurso estratégico por Pinochet, ya el Estado era propietario de las reservas litíferas previamente. De hecho, lo es incluso a las actuales, que están en arriendo, supuestamente. Entonces, nuestra evaluación es que esa suerte de nacionalización no es tal y que es una falsa política novedosa respecto del litio, sino que más bien está continuando como es usual. Luego, efectivamente, esa es como nuestra evaluación acerca de esa política en particular, ¿no? Que no tiene ningún viso de novedad. Luego hay una cosa que yo, quiero como dejar muy en claro y presentarles como una especie de problema específico del cual no tengo la respuesta, que es el siguiente. Para mí, como una cuestión central, tiene que ver con la soberanía acerca de quienes habitan esos territorios, de decidir qué sucede en esos territorios, ¿no? Ahí me parece perfecto. Lo que está sucediendo ahí y lo que temo yo como estrategia política es que cuando hay una empresa estatal, aun si se la vende a una privada, eso es un escándalo, y dadas las presiones que hay del Estado Nacional y dadas las presiones de las grandes corporaciones, avancen
sin parar y que entonces pasen por encima la voluntad de las comunidades, ¿no? Que es lo que me parece que con Verónica estamos viendo que pasa muy fuertemente en el norte argentino, ¿no? Están ahora justamente en una política de cooptación, de dimisión, de envío de ONGs, es realmente avasallante la cantidad de estrategias que tienen para avanzar sobre esos espacios. Por tanto, tiene que ser discutido públicamente el litio. O sea, eso es una tarea que nosotros podemos contribuir, pero que ustedes muy posiblemente ahí en territorio puedan como procurar, dado que es una temática tan importante a nivel mundial y a nivel nacional, que la prensa local se ocupe y de favorecer la discusión colectiva, redes sociales, prensa local, etcétera, acerca de qué sucede con respecto al litio. Y entonces, por un lado, la presencia de empresas extranjeras es un problema gigante. La presencia de una empresa pública provincial puede ser un problema igual de problemático, ¿no? Absolutamente igual de problemático. Tiene sí la simple ventaja, pero a veces muy relativa, de que una empresa provincial quizás, solo quizás, es más permeable a ciertas presiones sociales, pero eso puede claramente no ser así, como es el caso del IPF, que se comporta igual o peor que una empresa privada. Pero lo que resulta también, me parece una línea de demarcación importante justamente en relación a lo que decía Verónica, de que todavía no empezaron los proyectos, es que en el caso de que esas cosas avancen, tener muy en cuenta el tipo de técnica de extracción que se va a aplicar y que no puede haber ningún tipo de técnica de extracción que comprometa el agua. O sea, y entonces eso me parece que es una vía, y se lo presento de una manera como de cierta incógnita. O sea, hay algunas técnicas de extracción. La técnica de los conos es una técnica en Bolivia. Se habla ahora, como decía Verónica, de la técnica de extracción selectiva, que supuestamente no consume agua, pero como decía Verónica, no está estrictamente probada. Entonces, pero, digamos, el proyecto tiene que ser sí o sí con una técnica de extracción. En el caso de que avance, porque mejor es que no avance. Pero si llegase a avanzar, es posible que estratégicamente convenga decir, si hay litio, estrictamente no tiene que poner en duda el ambiente y por lo tanto hay que tener una información muy certera acerca de la técnica de extracción. Que sea una técnica de extracción que de una manera muy comprobada, dado que todavía ni siquiera empezaron, dado que no tienen información, pone en riesgo el agua. Entonces eso quizás es una estrategia política que lleva a que sea más factible encontrar algún tipo de solución que logre oponerse a un avance absoluto. Porque si uno dice no al litio directamente, que es una estrategia absolutamente válida y que yo obviamente la apoyo si es esa la decisión comunitaria y local, el problema que podemos tener con eso es que es tal la fuerza que contrarresta esas ideas que puede que no seamos lo suficientemente fuertes como para oponernos a eso. Y entonces, si decimos, bueno, se va a avanzar con el litio, pero una empresa privada, no, absolutamente. Una técnica de extracción que compromete el agua, no, absolutamente. Y eso puede generar un nivel de discusión pública, quizás, y una apoyatura pública, quizás, que logra romper con la estigmatización que dicen, no quieren litio, no están pensando en la transición energética, es solo un elemento que les traigo a colación para pensar también las problemáticas que están vinculadas estrictamente con la estrategia política, ¿no? Espero se me entienda bien. Yo con esto de ninguna manera estoy diciendo que sea necesaria o que valga la pena extraer litio, para nada. Lo que digo es que es importante informarse posiblemente de técnicas de extracción que claramente no comprometan ningún tipo de nivel ambiental, que existen, pero que no se aplican porque no son rentables, pero no es necesario que una empresa sea rentable, para nada. Entonces, en ese sentido es posible generar una estrategia diferente. Por ejemplo, yo cuando estuve en San Luis, mucha de la gente de San Luis me hablaba de hacer una minería artesanal. Pero es lo mismo que dice Manistela Pampa en algunos casos, ¿no? O sea, frente a la idea de van a explotar todo, bueno, efectivamente, no, eso absolutamente no. Frente a la idea de, ustedes entonces no tienen absolutamente nada, no. Puede haber una
minería artesanal y popular, que no esté orientada a ganar miles de millones de dólares. Digo esto como estrategia política, ¿se me entiende? Sí, y es como muy complejo el tema, eso es lo que pasa, y no es igual lo que está pasando en todos los territorios, y eso, digo, creo que también que eso que diferenciar. Digo, por ejemplo, un no rotundo tiene que poder ser que no puede haber 8 empresas en el mismo salar. Digo, hay niveles en que no puede haber discusión posible. 8 proyectos en un mismo salar con método apolítico es un no. Totalmente. Digamos, ahí no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Después creo que esto, digo, que hay cosas para dialogar, pero las prácticas extractivistas en estos volúmenes y la forma en que lo están haciendo, bueno, eso no es dialogable. Exacto. Porque es un locurón, está comprobado, porque Atacama, el salar de Atacama en Chile ya tiene los antecedentes del disecamiento, en Antofagasta tenemos un disecamiento de una vega, digo, en ese sentido, si lo que está pasando en La Pampa necesita antecedentes, si va a ser el método político, bueno, antecedentes hay un montón ya de edad, eso por un lado. Si es un método que no conocemos, bueno, de hecho estaría buenísimo después compartirlo y saber. Y creo que el diálogo y la información tiene que ser también local, porque hay que discutir a los medios, hay que salir a discutir. Entonces, nosotros por lo pronto la manera en que encontramos para ir teniendo cierta información es los pedidos de información pública ante el Ministerio o Secretaría, como tengan, de Minería, que son quienes dan las autorizaciones. Si ya hay una exploración autorizada, tendría que haber una audiencia pública, que no hubo, por lo que entiendo. Entonces ya está en una irregularidad ese proyecto, aunque sea exploración. Entonces también hay que encontrar los errores, aunque sean administrativos, de forma, pero hay que ir por todo, porque no siempre solo es por atacar el proyecto en sí, sino digo con lo que se encuentra en el camino. Yo no sé si ya fueron por esa herramienta, la de hacernos pedido de información ante Minería, porque ese es el organismo que da la autorización. Ambiente, todo bien, pero no juega ahí. La verdad, no tiene competencia. Es Minería quien autoriza y hace todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental. Si hay exploración, ya intervino, digamos, hay un proceso, hay un expediente y tendría que haber audiencia en el lugar. La zona afectada directa e indirecta, eso también es importante. Y si no, primero que si no hubo audiencia o una audiencia que no fue regular, porque si yo digo, bueno, hago una audiencia y convoco por el boletín oficial de la provincia, ¿y quién se entera de eso? ¿Quién lee el boletín oficial de La Pampa o de Catamarca o de Jujuy? Nadie. Entonces, por un lado, es primero ver si hubo o no hubo. Si directamente no hubo, bueno, hay que ir por ahí y bueno, nulidad ese proyecto, vuelva para atrás. Digo, desde lo micro hasta lo macro hay que pensar en esto, porque realmente es muy complejo y avanza muy rápido. Esto como hablo de la información, que también a disposición desde las asambleas para brindar modelos de pedido de información, digo, eso de una también para que cuenten, porque entiendo que también es muy complejo, pero el diálogo con la población del lugar es clave. Hay que ir armando, digamos, comunidad y difundiendo y empezando a transmitir lo que viene pasando en otras provincias y todo esto. Y por un lado lo que dice Bruno de Chile, comparto la opinión, claramente la opinión. Hay una cosa fuerte en el sentido de que venía con una impronta, ¿no? Como el gobierno ecologista, digo, había como una ilusión de la que se venía. En su momento el proyecto de reforma de la Constitución chilena, con los derechos, ¿no? Más cuestiones feministas, cuestiones de la naturaleza, bueno, eso no salió. Y ahora con este plan nacional estratégico, que bueno, ¿no? Se hace a espaldas de las comunidades, digo, vuelve a reproducir esto. Hay 2 proyectos que están autorizados, eso, 2030 y 2045. O sea, no vas a modificar la situación, ¿no? Hay como mucho lavado verde en todo esto. Eso también es lo complejo de, a diferencia de otras épocas, estamos en una época donde hay mucho marketing verde, mucha plata puesta para comunicar de una manera que genera mucha confusión. Digo, minería sustentable de litio es algo que lo podemos ver por todos lados. Entonces no es menor ese dato. Todo el dinero que se mueve a nivel internacional, y ni hablar en los territorios donde ya está instalado también. Y esto, bueno, lo que digamos, la fuerza del derecho al no, creo que es algo que hay que sostenerlo. Hace poquito, la semana pasada, estuve en Buenos Aires por lo del acuerdo de Escazú, hubo reuniones por este acuerdo regional sobre acceso a la justicia ambiental, climática. Y bueno, ¿no? Las comunidades de Jujuy sostienen el no, que son las comunidades que habitan ancestralmente los salares, ¿no? Entonces,
en esos casos donde hay una claridad del no, digo, el no es no, como fue una consigna de los que tuvimos los movimientos feministas, digo, creo que también tiene que poder aplicarse en estas cuestiones, porque porque digo, no podemos perder el derecho al no, por así decirlo, en esta oleada que parece que nos pasa encima por el litio. Pero entonces sí hay un trabajo constante de salir, de comunicar en todos los medios posibles. En este caso, bueno, creo que es clave contar con esa información de la Pampa, hacer redes con esto, con asambleas, con organizaciones, también, bueno, distinguir en el mundo de la ciencia quienes sí están acompañando a los territorios, a las asambleas, a los pueblos, no es todo lo mismo, es un espacio difícil el científico también, pero también están compañeros y compañeras acompañando, y bueno, eso, a tiempo. Yo creo que lo clave es en los territorios donde pueden intervenir a tiempo. Eso me parece que puede hacer una gran diferencia en esta época. Sí, sí, eso tal cual. Acá, bueno, son los primeros rumores, así que, bueno, hay que ver, o sea, seguir haciendo el seguimiento, ¿no? Continuar a ver qué pasa y, bueno, no perder de vista cuáles son las decisiones que se van tomando y, bueno, ver algún modo de generar conciencia en contra de este avance extractivista, porque en La Pampa está muy arraigado el tema ambiental el reclamo del atuel, pero de ahí, o sea, no se sale, o sea, y en La Pampa, yo nací en Santa Rosa, o sea, pero después, bueno, ya desde el 2006 estoy viviendo acá en Bahía Blanca, hay seguramente otras problemáticas. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner que se está construyendo ahora, atraviesa gran parte del territorio pampeano y no hubo oposiciones, o sea, no hubo voces en contra. Es, bueno, interesante ver también qué pasa ahí, ¿no? Qué pasa con la conciencia socioambiental pampeana. Porque, bueno, está esto que mencionaba Elsa también. Ahora se está comenzando a abrir el diálogo con las asambleas, de parte sobre todo de las asambleas por el agua de Mendoza con La Pampa. Nos quedan 7 minutos, después se corta. Yo quería, bueno, aprovechar quienes están participando, si tienen alguna consulta, alguna pregunta para hacer en estos minutos y ya cerrar la reunión. Así que, bueno, les doy pie, les doy espacio. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me presento, soy Lucas Cacuto, yo soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y la semana pasada, en la COP2 de Escazú, que tuve la oportunidad de estar también, muchas comunidades originarias planteaban esta necesidad, ¿no? La falta de acceso a la información y la falta de participación ciudadana de estas comunidades, justamente porque no tienen los medios necesarios, no tienen conexiones a internet, no tienen una infraestructura, entonces se sienten descartados. Me parece que tenemos dos herramientas muy importantes que son la educación y la información ambiental, que hay leyes para eso nacionales y que depende mucho de las estrategias de los gobiernos ponerlas en práctica. Más allá de los gobiernos, para que también estén de acceso a todos aquellos que lo necesitan. Un poco en línea con lo que decía Verónica y con lo que decía Bruno también, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar cuando el acceso a la información o la participación de la ciudadanía, cuando tenemos un método de extractivismo que es terrible, que el país necesita de los recursos naturales para poder paliar de algún modo las condiciones de deuda externa o las cuestiones geopolíticas del país? Ya vemos el avance del nuevo orden mundial que se está estableciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir el ingreso de empresas chinas? Ya hay empresas rusas. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar un sistema adecuado y eficiente que proteja el ambiente? Bueno, eso va a depender del aporte que hagamos todos en sociedad, ¿no? Desde lo académico, desde el campo, desde ir a solicitar información en una comunidad. Es un esfuerzo que hay que hacerlo, hay que continuarlo, hay que seguir, aunque nos cierren las puertas, no importa, hay que seguirlo y hay que continuar porque hay que cuidar los recursos, no solamente por una cuestión soberana, sino también por una cuestión humana y para nuestras generaciones futuras. Así que me sumo a este pedido de Verónica y de
Bruno, la verdad, muy buenos aportes. Yo es la primera reunión que tengo, así que espero sumarme en otras próximas. Y María Laura también a prestar atención al tema del agua en La Pampa. Sí. Cómo el conflicto con Mendoza va a permitir este tipo de actividad y no tenés acceso al agua dulce. Entonces, ahí también hay un problema, ¿no? Veremos cómo se puede. Y estas cuestiones de minería sustentable o sustentabilidad minera, me parece que son más ideas que hechos. No, sí, totalmente, Lucas. No, una pequeña acotación, María Leontrona. Sí. Nosotros en general hablamos de bienes comunes, ¿no? Se suele hablar como de recursos de enseguida, como que los espacios se mercantilizan, se vuelven como una especie de materia prima para un proyecto productivo. Son bienes comunes, ¿no? El agua es un bien común, el litio es un bien común, y hay que clarificar acerca de esa denominación, que forma parte soberanamente de los bienes comunes necesarios para la vida de todo lo que habitamos en los territorios. Entonces eso es importante como tipificarlo así, ¿no? Tal cual. María, un minuto. María levantó. Sí, cortito. Sí. No tengo cámara, no sé qué me está pasando, pero bueno, soy María Lorda, docente del Departamento de Geografía y Turismo de Bahía Blanca, y creo, realmente es alarmante el adormecimiento que hay y la ignorancia que hay respecto de todos estos temas. Creo que es parte de nuestra política que está viendo, que va igualada o toma las bases de la maldición de los recursos, y que en ese sentido no es más ni menos que replicar esta cuestión de los territorios vacíos y que, venir por todo. Yo creo que lo que deben hacer en La Pampa, ya tomé nota de algunas personas que puedo llamar, que están trabajando en distintos ambientes, en Santa Rosa, en Macachín, y que se involucran políticamente con distintos movimientos, como para que estén alertas de esta movida. Hay que ser lo más agresivo posible y ser claros en la información, porque a veces no salen de las universidades o de los cursos. Yo trabajo en un seminario que está en 5º año para muchas materias de medio ambiente y gestión ambiental, pero hay mucha ignorancia. Los chicos es la primera vez que toman contacto con estas problemáticas y están en 5º año de la carrera. Y me llama la atención esa cuestión. Entonces hay que ir, ellos tienen mucho marketing, como dijo Bruno, pero hay que tratar de ser lo más eficiente posible para poder ver cómo podemos contrarrestar esta desinformación y este adormecimiento que hay en general. Gracias. Bueno, muchas gracias, María.